días a todos. Hoy es miércoles, día 12 de octubre. Es el miércoles de la semana 28 del tiempo ordinario. Y hoy celebra la Iglesia, tanto aquí como en Hispanoamérica, el día de Nuestra Señora del Pilar, la fiesta del Pilar, que tiene unas connotaciones muy especiales. Es la patrona de la hispanidad, los pueblos hermanos en la fe. Los pueblos que compartimos la misma cultura, el mismo lenguaje, la misma fe. Tiene carácter de fiesta, pero no es fiesta de precepto. La patrona de España es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y el patrono el apóstol Santiago. Pero la Virgen del Pilar pues tiene también ese carácter popular de ser la fiesta nacional, la fiesta en la que celebramos que este es nuestra nación, nuestro país, y lo hacemos pues teniendo delante a esta imagen tan querida de la Virgen del Pilar. Bueno, vamos con el Evangelio. El Evangelio que corresponde al día de hoy sería Lucas 11, 42 al 46. Aunque hago la salvedad de donde se celebre la fiesta, el Evangelio será el mismo que el sábado pasado, o sea, Lucas 11, 27 al 28. Aquella mujer que gritó, dichoso el vientre que te llevó, los pechos que te criaron, y Jesús repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos a comentar un poco el Evangelio de la lectura continua, Lucas 11, 42 al 46. Hoy escuchamos, por tanto, tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los juristas o doctores de la ley, que se lo buscaron metiéndose en la conversación, la verdad. Pagan los diezmos, hasta de las verduras más baratas. Lo de pagar la 10ª parte de las ganancias era muy común en las varias culturas, pero luego descuidan lo principal, el derecho y el amor de Dios. Les encantan los asientos de honor. Son como tumbas sin señal, por fuera todo parece limpio, pero por dentro solo hay corrupción de la muerte. Y los intérpretes de la ley abruman a la gente con cargas insoportables y ellos no las tocan ni con un dedo. Algunos ejemplos pertenecen a la cultura de entonces, pero Jesús sigue interpelándonos a cada uno de nosotros. ¿Merecemos algunos de estos ataques? ¿En qué medida somos fariseos? Ahora no pagamos diezmos de cosas tan menudas, pero igualmente podemos caer en el escrúpulo de cuidar hasta los más mínimos detalles exteriores, mientras descuidamos los valores fundamentales como el amor a Dios y el amor al prójimo. Por cierto, recojamos la consigna de Jesús. No se trata de no prestar atención a las cosas pequeñas, con la excusa de que son pequeñas. Lo que nos dice Él es, esto habría que practicar, o sea, lo importante, lo fundamental, pero sin descuidar aquello, o sea, las normas pequeñas. Nos invita a no atender a los detalles, sino a asegurar con mayor interés todavía las cosas que merecen más la pena. Se puede decir que no andamos buscando los puestos de honor, ansiosos de la buena fama y del aplauso de todos. Aunque sepamos interiormente que no lo merecemos, podemos ser tan jactanciosos y presumidos como los fariseos. Somos sepulcros blanqueados. Cada uno sabrá cómo está por dentro, a pesar de las apariencias que quiere presentar hacia afuera, hacia los demás. Los demás no nos ven la corrupción interior que podemos tener, pero Dios sí, y nosotros mismos también, si somos sinceros. Si de alguna manera somos doctores de la ley, porque enseñamos catequesis, o educamos, o predicamos, pensemos un momento si merecemos la queja de Jesús. Imponemos interpretaciones del Evangelio que son demasiado exigentes
cargas insoportables. Ya es exigente de por sí la fe cristiana, pero no tenemos por qué añadirle nosotros cargas todavía más pesadas. Jesús se puso como modelo de lo contrario. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Además, podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás y permisivos con nosotros mismos. La famosa ley del embudo, ¿no? Ancho para mí, estrecho para los demás. En fin, comentemos siquiera una pincelada de Lucas 11, 27, 28, el Evangelio de la fiesta de la Virgen del Pilar. En realidad, ya digo, este Evangelio lo hablamos el sábado pasado, ¿no? Y decíamos que Jesús no hace de menos a su madre, sino todo lo contrario. Ella es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dice María. Y su vivir la palabra de Dios no fue un camino de rosas, sino todo lo contrario. Un camino muchas veces empinado, no digamos nada, al pie de la cruz. Y sin embargo allí está María al pie, con la serenidad que le da la fe y la esperanza, ¿no? La fe y la esperanza de la resurrección, pero con el dolor de ver sufrir a un hijo, a su hijo. Hoy, ya digo, es el día de la Virgen del Pilar. María es nuestro pilar, el pilar al que nos agarramos y el pilar que nos sostiene, ¿no? El pueblo de Dios alaba a la Virgen porque ve en ella el modelo de madre en quien ampararse. En esta tierra de María, nuestra, no hay barrio o pueblo que no cuente al menos con una pequeña ermita u hornacina en la que expresar la devoción popular por la Madre de Dios. El sentimiento meramente humano de la mujer que alzó la voz entre la multitud, Jesús lo completa animándonos a ver a María no sólo como una madre en quien buscar consuelo, sino como un modelo de discípula, de escucha de la palabra de Dios. María es Madre de Dios precisamente porque escuchó su palabra y la puso por obra. También Jesús comparó a quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra con el edificio con el que edificó su casa sobre roca. Por eso ella es pilar, pilar que nos sostiene. De acuerdo con una antigua tradición, el apóstol Santiago llegó a la península ibérica para predicar el Evangelio. Y en un momento de dureza y de depresión, de tristeza, porque veía que la fe no progresaba, se dice que, estando orando, se le apareció la Virgen María de pie encima de un pilar o columna. En aquel encuentro se origina una de las devociones más extendidas y hermosas que hay en la Iglesia Católica, la advocación a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta se celebra hoy como cada 12 de octubre. La historia se desenvolvió de esta manera. Alrededor del año 40 de la era cristiana, Santiago, en una noche de oración a orillas del Ebro, vio a la Madre de Jesús aparecer ante sus ojos. Esta le dio consuelo, esperanza y fortaleza en su fe, y le pidió que en aquel mismo lugar se edificase un templo dedicado a su nombre, y que el pilar sobre el que estaba parada estuviese junto al altar. Este sitio permanecerá hasta el fin del mundo, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda, le dijo la Virgen María al apóstol Santiago. Después de la aparición, Santiago y sus discípulos comenzaron la construcción del templo, en cuyo interior permanece hoy el pilar o columna, desgastado por el beso de tantos y tantos que pasan por delante de él. Los españoles y foráneos que visitaban el lugar empezaron poco a poco a referirse a la Virgen María con el nombre de Santa María del Pilar. Aquella edificación es el primer templo del mundo dedicado a la Santísima Virgen y que permanece hasta hoy.
Así, el paso de los siglos atestigua el cumplimiento de lo prometido por la Madre de Dios al apóstol Santiago. Ni las guerras, ni las invasiones, ni las bombas arrojadas durante la Guerra Civil Española han podido alterar el lugar. Por otro lado, el continente americano, evangelizado por misioneros españoles, fue constituido y sigue desarrollándose en su identidad bajo el auspicio y protección de la Virgen María del Pilar, protectora de aquellos que llegaron a sus tierras con el propósito de anunciar a Cristo. Por eso, San Juan Pablo II, en 1984, reconoció a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad, ¿no? Bueno, podíamos hablar también de esa aparición más ampliamente. El 2 de enero del año 40, Santiago dice que oyó voces de ángeles que cantaban y vio aparecer a la Virgen María de pie sobre el pilar de mármol, ¿no? La Virgen María que aún vivía en carne mortal y que le pide al apóstol que construyan allí una iglesia, ¿no? Bueno, eso que hemos contado ya anteriormente. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes, en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico, se celebraba la dicha de haber tenido a la Madre de Dios en nuestra tierra, incluso estando todavía en carne mortal. Tres rasgos populares, o peculiares, mejor dicho, que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. La segunda la constituye la columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales han girado durante siglos la espiritualidad de España, ¿no? El 12 de octubre de 1492 fue precisamente cuando las tres calaveras de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y el nuevo continente. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos ha dado con la Virgen Santísima y con su venida a España, ¿no? Muchas felicidades a todas las que se llaman Pilar y que celebran hoy su fiesta. Y también a las instituciones como la Guardia Civil o colegios, el Colegio del Pilar, colegios pilaristas, ¿no? Que hay muchos, y congregaciones inclusive. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.